Bueno, gracias por venir. La verdad que es un gusto estar acá, es un honor muy grande y es una oportunidad también para decirles que estaban mi mamá y mi hijo más chico también, que es otro gran honor compartir este momento con ellos. Y bueno, el tema, con Antonio Hall discutí en su momento qué podía traerles del trabajo que estamos realizando con nuestro grupo en San Luis. Y trabajamos mucho con el tema inundaciones pampeanas. Creo que hemos aprendido en algunas cosas interesantes en estos años. Pero alrededor del tema deforestación también hemos trabajado y Antonio inmediatamente me dijo, no, quiero que lo que presentes tenga que ver con esta cuestión de la deforestación. Antes de empezar a hablar de la deforestación en el Chaco, quisiera muy brevemente contarles un poco de dónde vengo en el linaje de agrónomos que investigamos. Cualquier camino que elija para hablarles de mi formación como agrónomo lleva siempre a la misma persona, que es Alberto Soriano. Yo no trabajé como discípulo directo de Alberto Soriano cuando me formaba, pero tuve la suerte de compartir con él discusiones, los pasillos del IFEBA, donde empecé a formarme cuando era estudiante de agronomía. Y hay algo de Soriano y de lo que él fue como ejemplo para mí que marcó mucho el resto de mi carrera. Y creo que en Soriano habitaban un agrónomo de raza, que es el que ve un cultivo y se entusiasma y se imagina esa superficie generando alimento, y un científico también, con todos los vicios y maravillas de un científico. Y una tercera cosa que me llevó mucho tiempo valorar, que era su capacidad de crear ámbitos. Crear ámbitos es algo un poco vago de la forma que lo planteo, pero me gusta dejarlo en ese terreno. Es la capacidad de generar un espacio, y generar un espacio que perdure y que le dé cobijo a nuevas personas que hagan la misma tarea. Eso requiere generosidad, en cierto punto pasar a un plano secundario y dejar a otros que brillen, y mucha constancia, mucha visión, más en un país como el nuestro, donde armar un ámbito científico ha sido tan difícil. Soriano lo logró y en una escala mucho más pequeña y muchísimo menos ambiciosa, es lo que estoy tratando de hacer en San Luis hace ya unos 13 años, y siempre la figura de Soriano aparece como ejemplo de alguien que pudo armar muchos ámbitos. Así que quería empezar contándoles eso, que fue lo que me ha estimulado sobre todo a pensar que es posible, muy lejos de donde empecé trabajando, armar un espacio. Hoy somos 18 personas en nuestro grupo y me parece que estamos logrando ya una masa crítica que hace que si paramos de trabajar por un tiempo, la cosa va a seguir funcionando. La otra cosa que siempre me llamó la atención fue que Soriano en algún punto muy temprano de su carrera se enamoró de la Patagonia y creo que puso una parte enorme de su curiosidad y energía científica en la Patagonia. ¿Y por qué? Bueno, Soriano tenía unos 30 años de edad cuando la Patagonia alcanzaba el stock ovino máximo. Era una región extremadamente próspera hasta ese punto y su prosperidad tenía su base en la ganadería ovina. Pero ya aparecían los síntomas de lo que fue después una tragedia ecológica de nuestro país que dimensionamos poco, pero que es parecida a muchas otras mucho más relatadas del mundo, que fue el colapso de la ganadería ovina. Y ustedes pueden ver en esa gráfica de barritas verdes, son las distintas provincias patagónicas, el stock ganadero ovino llega a su máximo en el año 52, cuando Soriano tenía 32 años. Y él ya en sus publicaciones de esa época alerta sobre la degradación, y de ahí en adelante Patagonia siguió un tobogán descendente en su carga animal, y hoy sabemos que ese tobogán descendente no fue decisión de los productores de retirar hacienda, sino la mortalidad natural de los rebaños por la propia degradación que generaron en la estepa. Hoy la actividad ovina es una fracción pequeña del Producto Bruto de las provincias patagónicas y la discusión pasa por otro lado. Yo me aventuro a plantearles que si Soriano tuviese 32 años hoy, no iría a la Patagonia, iría al Chaco. Y la charla que sigue es sobre el Chaco. Tengo la sensación de que ahí tenemos los desafíos más grandes, los agrónomos, y especialmente los agrónomos que buscamos traer un poco de visión científica a las cosas. Si bien la charla se titula de esta forma tan compleja de los dos lados del alambrado, les voy a plantear el título de entrecasa, que es simplemente ¿qué hacemos con el Chaco? La pregunta de qué hacemos con el Chaco es ambigua y es presente y futuro. Presente es qué estamos haciendo hoy con el Chaco.
Y eso les quiero mostrar. La segunda es mucho más política y es qué queremos o qué vamos a hacer con el Chaco en el futuro. Y cuando digo Chaco, les aclaro, me estoy refiriendo al Gran Chaco, no hablo de la provincia del Chaco, sino del gran dominio de la vegetación chaqueña que incluye también a Paraguay y a Bolivia. Saben que es una de las regiones que más se ha transformado en cuanto a qué cubre el territorio, es la que está alojando el crecimiento o la expansión agrícola en superficie de nuestro país mejor que ninguna otra región, y en todo el planeta hay pocas regiones que experimenten un avance de la agricultura tan rápido como el bosque chaqueño. Se menciona por mucha gente que está mirando la agricultura a nivel global como uno de los últimos reservorios de tierra cultivable del planeta. Con lo cual tiene los ojos no solo de los argentinos, sino de gente de todo el mundo como última reserva de tierra muy fértil disponible para la agricultura. Entonces, las 4 cosas que quisiera plantearles o discutir son, en primer lugar, tratar de salir de una visión un poco doméstica o parroquial que hemos tenido al pensar en el Chaco. No puede ser que el Chaco sea el único lugar con estas características en el mundo. Hay muchos otros lugares que se parecen al Chaco y a lo mejor ahí ya han pasado por experiencias que nos pueden servir. Entonces, el primer punto tiene que ver con otros chacos del mundo y las cosas que podemos aprender de ellas. Una síntesis muy breve de eso. El segundo es con qué tomamos hoy los humanos del Chaco, qué nos llevamos de esos ecosistemas, ya sea en su estado más natural de monte o en los estados más transformados por nuestras prácticas agropecuarias. El tercero es que esta agricultura, que sabemos que es muy exitosa como sistema agrícola, tiene uno de sus talones de Aquiles en el agua, y es en lo que más trabajamos en nuestro laboratorio. Les voy a hacer una síntesis de ese tipo de experiencias o de aprendizaje que hemos tenido. Y el último es muy abierto y es qué caminos nos quedan hacia adelante como sociedad y como agrónomos y como productores con ese territorio chaqueño. Entonces, vamos a la primera cuestión, y lo que ven ahí es un mapa del mundo en donde hemos pintado en ese color gris oscuro lugares que se parecen al Chaco. ¿Qué significa? Que tienen una característica típica del Chaco, son muy llanos, son llanuras sedimentarias, grandes extensiones muy planas de suelos sueltos, blandos, de material sedimentario, no rocoso. Segundo, climas subtropicales, entre 15 y 20 grados de temperatura media. Tercero, llueve en verano, una característica de nuestra región chaqueña y de otros lugares del mundo. Y lo que está pintado ahí es todo lo que va de un clima semiárido a subhúmedo, donde lo que se puede evaporar, la evapotranspiración potencial, es igual a la lluvia o mayor. ¿Sí? La lluvia abastece entre el 100 y el 20% de lo que demanda la atmósfera de vapor. Cuando uno busca esos lugares, aparecen 6 zonas, en realidad 5 principales, junto con el Chaco. Una enorme en África, lo que se conoce como el Miombo Mopane, que abarca el sur de África, la ven ahí. Vamos a ver si se las puedo señalar con este láser analógico. Después tenemos otra región muy grande con condiciones muy similares al Chaco, que es el Brigalow en Australia. Después aparece una pequeñita pero muy útil para las comparaciones, que es la que está en México, Estados Unidos, en Texas y noreste de México. Y aparece una quinta muy valiosa para las comparaciones o las triangulaciones que podemos hacer, que es la de India-Pakistán, que es esta, que acá están los Himalayas, acá está la frontera India-Pakistán, acá tenemos una extensión muy grande de condiciones muy parecidas al Chaco. Cuando en todas esas regiones vamos a ver qué vegetación natural encontramos, cosa que es muy fácil de hacer hoy, porque en montones de plataformas online, como Google Earth o Panoramio, que es donde uno cuelga fotos, tiene la posibilidad de ver fotos del campo sin viajar al lugar y hacer una descripción cualitativa y a veces hasta cuantitativa de la vegetación. En todos estos lugares encontramos vegetación leñosa, dominantemente árboles o arbustos, muy comúnmente leguminosos. Acacia, prosopis son 2 géneros muy presentes en todas estas regiones, y lo que sí encontramos es que en algunas, como India-Pakistán, nos cuesta muchísimo encontrar esos relictos de vegetación natural porque, ahora vamos a ver, han sufrido transformaciones desde mucho tiempo atrás. Y ahí viene la primera cosa. El Chaco, hospedando agricultura, ¿se va a romper? ¿Algo se va a degradar irreversiblemente y no vamos a poder hacer más agricultura?
Bueno, algo que es útil es entonces comparar estas regiones, y lo que les muestro en esa figura, el eje X es logarítmico, empezamos en el año 1700, terminamos en el 2000, ¿qué fracción de la región está cultivada? ¿Sí? La línea punteada arriba muestra el Chaco de India-Pakistán. Para el año 1700 ya tenía un área cultivada mayor a lo que tiene el Chaco hoy. Y en la actualidad tiene más del 80% bajo agricultura. Y todavía se sigue haciendo agricultura, y hoy India, en esa región junto a otras, son las que aseguran que la población india se autoabastezca de alimentos. La agricultura lleva un buen tiempo, y si se fijan, el resto de las regiones, en cambio, no han tenido un despliegue de la agricultura tan importante. La otra línea punteada o de rayitas que aparece ahí, que es la única que se levanta hacia el final de la serie en los últimos 10 años, es la de nuestro Chaco, llegando hoy ya superado el 20% de agricultura, siendo la segunda, después de India-Pakistán, más agrícola. Si vamos al año 1900, era la menos agrícola de todas. India-Pakistán, entonces, nos ofrece un Chaco que pasó por el experimento de cultivar intensamente el territorio. ¿Cómo les fue? ¿Qué les pasó? Voy a ser muy breve, vamos a ir primero a los bifes, a la producción agrícola. Lo que ven en esas barras es el rendimiento de los cultivos, medido en kilos por hectárea por año. Entonces, es difícil comparar estas regiones, porque si bien son ambientalmente muy parecidas, los cultivos que se cultivan no son parecidos. Lo que nos dice algo de que la cultura o la sociedad es mucho más importante que el ambiente decidiendo qué se cultiva. Pero encontramos algunos cultivos en común que nos sirven de moneda común para comparar peras con peras y manzanas con manzanas, que son sorgo y maíz, que son las barras blancas y grises ahí. Esas barras muestran que los rendimientos más altos los alcanzan el Chaco y el Mezquite, que es el Chaco norteamericano. Sin embargo, si miramos todos los cultivos ponderados por su superficie, India-Pakistán levanta bastante, y es fundamentalmente por el arroz. Es un cultivo que es solamente importante en ese Chaco del mundo, India-Pakistán. Si además hacemos, que esto nos llevó mucho tiempo, recalcular la incidencia de dobles cultivos en estas barras, porque una realidad es que los cultivos de India-Pakistán, por ejemplo, tienen rendimientos menores que los nuestros, pero son sistemas donde se logra hacer hasta 3 cosechas al año. Nuestro Chaco, a veces, en una fracción pequeña, un 25% de la tierra, tiene 2 cultivos por año cuando se hace trigo-soja. Por eso, la barra que realmente debemos comparar es la de gris, que llega hasta ahí arriba, que tiene bastante incertidumbre, que nos habla del rendimiento global al año, juntando 2 o 3 cultivos. Entonces, India-Pakistán logra rendimientos que superan a nuestro Chaco y se acercan casi al Mezquite, a fuerza de cultivar muchos cultivos al año y a hacer mucho arroz. Al final de la charla vamos a ver qué papel podría estar jugando el arroz en India-Pakistán. África, Zambezi y Kalahari, que es la región que les comentaba, o Mion-Bomopane, como se la conoce en África, todavía mantiene, desde donde lo miremos, rendimientos bajísimos. El noreste de Australia también, con una agricultura que no solo no hace doble cultivo, sino que hay años que no cultiva. Es mucho más oportunista. La diferencia de sistemas es enorme. Pero la lección que quiero traer, la que a mí me parece más interesante viendo nuestro Chaco, es que un Chaco muy parecido al nuestro, con suelos también muy parecidos a los nuestros, en India-Pakistán, lleva desde el año 1700 lotes cultivados y los mantiene hoy, a un costo de una fertilización y un riego altísimo que nosotros no tenemos. Eso lo dejamos para la discusión final. La otra cuestión interesante es la carga animal de estas regiones. Les voy a mostrar muy simple, desde un gradiente de lo más árido a lo más húmedo en cada una de estas regiones, la carga animal uniformada por el tamaño de los animales. Las vacas africanas y las vacas indias son mucho más chiquitas que las nuestras. Tras hacer la corrección por tamaño animal y llevar toda una unidad común, encontramos que India-Pakistán tiene valores que en las zonas de más alta carga nuestra, donde llegamos a 30 unidades por kilómetro cuadrado, son 100 hectáreas, 0,3 por hectárea, India-Pakistán tiene su piso en 60, en el doble. Acá está la composición de esos animales. Búfalos, vacunos y esta barrita chiquita para cabras y ovejas. Acá estamos nosotros con preponderancia vacuna. También entonces, desde el punto de vista de la producción animal, India-Pakistán también es capaz de sostener en ese territorio parecido al Chaco un nivel de carga animal muy alto. Hay un montón de cosas históricas muy importantes acá. En 1700, los vacunos eran los tractores en esa región tan agrícola.
Y hay una herencia del vacuno jugando un papel distinto que el de la producción de alimentos. De hecho, son pocos los indios que comen vacas, pero India hoy es un exportador de carne bovina importante. La cuestión que me interesa remarcar es que ese experimento está, el de cultivar intensamente una región así, y todavía está andando. Bien, vamos a parar ahí con la comparación de regiones. Lo único que quiero comentar es que hemos comparado con muchísimo trabajo satelital la vegetación natural remanente en todas estas regiones, y algo que se dice mucho desde el lado en la discusión de la producción en contra de la conservación es nuestros bosques en el Chaco igual ya están degradados. Algo que aprendimos en la comparación es que los bosques chaqueños de todos estos 5 chacos son los que están en mejor estado, los que tienen la cobertura leñosa más alta y parecen conservar una funcionalidad mejor. Bien, de este Chaco que tenemos, con un 25% agrícola y todo lo demás bajo vegetación natural, ¿qué nos estamos llevando hoy? ¿Qué podemos ofrecer a la sociedad como producto? Este es un análisis, olvidé decirles algo, el análisis anterior que les mostré fue parte de la tesis de uno de los primeros estudiantes del laboratorio, se llama Germán Baldi, biólogo, con el que hemos discutido a muerte en nuestro laboratorio de biólogos y agrónomos respecto a si conservar, no conservar, si hay que producir, no hay que producir. Esas discusiones han sido siempre muy saludables y su trabajo fue biogeográfico, una biogeografía de las agriculturas, que es lo que les mostraba. Otra estudiante de Santiago del Estero, Carla Rueda, hizo un análisis basado sobre todo en información existente, censos ganaderos, información satelital de fuegos, un análisis de cómo la biomasa producida por el monte termina vehiculizándose a productos. ¿Sí? Entonces, en promedio, tenemos todas estas unidades, son kilos de materia seca por hectárea. ¿Sí? Kilos de materia seca, después de que le sacamos el agua, el material que queda, que se producen por hectárea por año. De los 5.700 kilos que produce una hectárea en promedio de monte chaqueño, una fracción pequeñísima termina siendo capturada por el ganado. 5 kilos de materia seca por hectárea por año en promedio se van a caprinos, 243 a bovinos. Es una fracción ínfima. Ganaderamente nos llevamos de la biomasa que produce el monte menos de un 7% de lo producido. El fuego se lleva mucho más. Esto lo podemos calcular muy bien hoy porque tenemos imágenes satelitales que no solo nos dicen dónde hay fuego, sino que calculan el poder radiativo del fuego y nos permiten estimar cuánta madera se está quemando, cuánta biomasa se quema. Entonces, el diagnóstico de nuestro Chaco hoy es que los productos forestales, por ejemplo, se llevan 64 de los 5.750 de biomasa que produce el Chaco aérea. Es biomasa aérea nada más eso. La mayor parte de esto se va a productos forestales de muy bajo valor, que son leña y carbón. Entonces, el diagnóstico de nuestro monte chaqueño es que hoy su generación de productos es muy baja y que además tiene ineficiencias enormes que yo no estoy mostrando, que van desde la captura de forraje por los animales a la producción de carne, que no vamos a entrar en eso ahora, pero también hay ineficiencias muy grandes. La otra cosa que aprendimos fue que eso que está ahí marcado en ese mapa es el Chaco seco. Si miramos todos los departamentos de Argentina, para los que tenemos censos de existencias ganaderas, encontramos que el forraje consumido por el ganado, que lo calculamos a partir de los stocks, crece linealmente en todos esos departamentos del Chaco en función de la superficie que tenemos con pasturas. ¿Sí? A medida que aumenta la superficie con pasturas, crece la densidad animal y el forraje que estimamos que están comiendo los animales, siguiendo esa función, que si se fijan tiene una ordenada al origen bajísima, en 184 kilos de materia seca por hectárea por año, que es lo que se llevan en promedio los animales cuando no hay pasturas. La pastura eleva ese consumo muchísimo y es el cambio más transformador en el sistema ganadero del Chaco. De hecho, genera una multiplicación de 24 por de forraje consumido por los animales. Es lo que calculamos a partir de esto. Hay algo importante con esto. Esto es lo que ocurre hoy en el sistema, no es lo que podemos hacer en un ensayo. Es un diagnóstico de lo que pasa en el territorio del Chaco. La última figura que les quiero mostrar de esta cuestión de la apropiación en nuestro Chaco tiene que ver con cuál es la producción potencial de biomasa aérea, cuál es la que creemos que se alcanza bajo pasturas, es este valor que está acá,
que es un poco menor a lo que estimamos con muchísima incertidumbre para el monte y lo que se alcanza de producción total en cultivos anuales, que son sobre todo soja y maíz. Y la barra gris lo que les muestra es cuánto de eso cosechamos, nos llevamos como producto. En el caso de las pasturas no estoy hablando de carne, sino del forraje capturado. El consumo de forraje en las pasturas, que son pasturas fundamentalmente de Gatton Panic y de otras especies C4 africanas, es muy alto en relación, por supuesto, a lo que podemos apropiarnos en el bosque. Y en la agricultura, típico de los cultivos agrícolas, alrededor de la mitad, un poco menos, es lo que nos llevamos, el resto queda en estos lotes que están, la mayoría hoy, sujetos a siembra directa. Bien, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuál sería el sistema productivo más interesante en función de la disponibilidad de agua del Chaco? A medida que nos vamos introduciendo a un Chaco cada vez más árido, ¿convendrá seguir haciendo agricultura? ¿O tendremos que en algún momento parar y decir, bueno, acá ya no, esto no es para agricultura, esto es para pasturas? También está lo que me conviene desde un punto de vista ecológico, de performance ecológica del sistema, y lo que me conviene desde un punto de vista de performance económica del sistema. Bueno, con esas ideas en la cabeza, con Francisco Murray, el trabajo anterior que les mostré es de Carla Rueda, que ahora está de vuelta en Santiago del Estero. Francisco Murray lo robamos de INTA Viedma y lo trajimos a San Luis. Está en el INTA ahora en San Luis, pero trabaja mucho con nuestro laboratorio, está terminando su doctorado. Con Francisco especulábamos que, siguiendo un modelo muy típico en la ecología, hay óptimos cambiantes. Si estamos en un ambiente húmedo, probablemente le vaya mejor una planta de rápido crecimiento como un cultivo anual. Si pasamos a un sistema un poco más seco, probablemente le vaya mejor una planta perenne, con un poco más de adaptación a la sequía, como pueden ser los pastos de las pasturas que implantamos. Si no, vamos a lo muy seco y probablemente la naturaleza sea insuperable y los sistemas naturales tengan la máxima producción de biomasa. Que eso se representa con estas curvas. A medida que me voy a lo árido hacia acá, la productividad del cultivo es máxima en lo húmedo, decae. Acá hay una zona en donde es mucho mejor la producción de la pastura y cuando me voy a lo muy seco, la vegetación natural es lo mejor. Ahora, puede pasar que esa sea la producción de biomasa, pero la performance económica se desplace porque el producto que estoy generando en el caso del cultivo por kilo de biomasa tiene mucho más valor que el producto en la pastura. Con lo cual, desde el punto de vista de, por ejemplo, margen bruto, si quieren, esta zona en donde la pastura le ganaba en producción de biomasa al cultivo, el cultivo siga ganando en términos económicos y me empuje a que yo lleve a mi ecosistema a una performance ecológica menor porque la performance económica es mejor. Con todas estas ideas y estas especulaciones, fuimos a ver qué pasa en el mundo real, ya no solo en el Chaco, sino en todo el gran semiárido argentino, paraguayo y boliviano, que es nuestra última gran frontera agrícola. Lo que aparece en gris ahí es lo que hoy es agricultura, en gris oscuro, lo que está en gris clarito es lo que nos queda por discutir qué uso damos. Bueno, esta es la realidad de los números. Lo que ven ahí es en un gradiente de precipitación de 400 a 1000 milímetros, vamos ahí, la producción de biomasa, la productividad primaria neta aérea, lo que se produce por arriba del suelo, no considera las raíces, para cultivos anuales, para pasturas, que están acá, y ahí a la izquierda para el monte. Nos costó bastante sintetizar esto, la información de cultivos viene de datos de rendimiento reales de todos los departamentos que les mostré del Chaco Seco y también de Paraguay, que conseguimos datos de rendimiento. Los de pasturas vienen de distintos tipos de ensayos específicos para medir producción de pasturas. Lo más difícil es la vegetación natural, viene de modelos ajustados con datos de otros lugares del mundo y con algunas pocas parcelas permanentes de bosques, que son estos que están acá. Simplemente, para ir al resultado que a mi modo de ver es el más interesante, ¿cómo es la producción de biomasa de cada uno de estos sistemas en el gradiente que va de lo seco a lo húmedo en el Chaco? El resumen está acá. Es la regresión de cada uno de esos sistemas y lo que vemos es que hay una convergencia impresionante entre pasturas, soja, trigo y vegetación natural. El que se diferencia de todo es el maíz, que es el que está arriba. El maíz duplica la capacidad de producir biomasa en todo el gradiente que analizamos. Desde el punto de vista de la performance del carbono de un ecosistema, la decisión soja-maíz es mucho más importante que la decisión monte, pastura o soja. Y eso es algo que tenemos que tener presente. La agricultura introduce una variabilidad funcional en los ecosistemas que tal vez subestimamos.
desde luego estamos mirando solamente una función que es la producción de biomasa. La otra cosa interesante, esta es la misma figura que les mostré recién, la de arriba, la que está acá es el margen bruto en ese gradiente. El margen bruto de 400 a 1000 milímetros para una actividad completa que considera ganadería y algo de producción de carbón en vegetación natural, ganadería en pastura, maíz y soja. Como ven, soja tiene márgenes mucho mejores en todo el gradiente. Juegan un papel importantísimo haciendo bajar a maíz, que era la opción óptima en cuanto a producción de biomasa, el costo de hacer el cultivo en sí, fertilización y semilla más cara, y el transporte. La soja ha sido exitosa en nuestro sistema porque podemos meter por tonelada mucho más valor en esas semillas que son proteína y no solamente energía. Bien, hasta acá un planteo de lo que estamos haciendo hoy con el Chaco. No hay duda de que es la región más polémica en Argentina en cuanto al futuro del uso del territorio. Y el primer esbozo de ordenamiento territorial que tenemos en Argentina surge a partir de la Ley de Bosques, que se reglamentó a nivel provincial y en donde cada provincia ha pintado su mapa de 3 colores, que son ese amarillo, rojo y verde que ven ahí, en donde rojo quiere decir no se desmonta, se prohíbe desmontar. Verde significa se puede desmontar y se puede hacer agricultura. Amarillo significa no se puede desmontar, pero se puede usar el bosque con una serie de opciones que están muy en discusión todavía. Esto surge de una demanda de la sociedad de alguna manera regular qué hacemos con nuestros bosques. Si bien los bosques están en tierras privadas, decidir si vamos a permitir que se transformen en agricultura o no. Y es una discusión que nace, a mi modo de ver, sobre todo en el mundo urbano y no en el mundo rural, y que recién empieza, y tiene no solo discusiones influyentes en el ámbito nacional o local, sino que están muy influenciadas por discusiones que tienen lugar en foros de otro nivel internacional. Atrás de esa tensión muy grande, que insisto es probablemente la tensión más fuerte que tenemos en nuestro territorio hoy, hay investigación. Y creo que sería muy exigente pedirle a la ciencia que sea tremendamente objetiva. Seguimos siendo personas inmersas en la sociedad con muchas opiniones. Lo que creo que sí podemos hacer es elevar el debate y la discusión a un nivel de información, de planteos más claros que el común de la sociedad normalmente no tiene. Pero si nos ponemos a indagar entre los investigadores, vamos a encontrar representantes de sectores muy distintos de la sociedad, investigando cada uno su lado de la historia. Así tenemos, por supuesto, muchísima gente trabajando aprendiendo cómo hacer mejor la agricultura en este territorio, y mucha gente también preocupada de qué pasa con la naturaleza que se ve acorralada. Esa es una foto nocturna de una cámara trampa de un margay, que es un felino, que sorprendentemente se encuentra todavía en relictos de bosque muy pequeños. Se pensaba que en relictos de menos de 10 hectáreas no había prácticamente fauna, la sorpresa es que hay mucho más de lo que creíamos. Este es trabajo de Viviana Gómez, que trabaja con Adamoli en la UBA. También hay una discusión muchísimo más picante de alguna manera, que es qué pasa con los pueblos originarios, las poblaciones indias que habitan todavía en el Monte del Chaco. Eso que les muestro ahí es trabajo de la tesis doctoral y un trabajo en preparación de María Vallejos. Cada circulito de esos que ven es una comunidad originaria o aborigen, y lo que hay calculado ahí es el radio de acción de esas comunidades para lo más cercano, que es ir a buscar agua, lo más lejano, que es ir a pescar, por ejemplo. Y esos circulitos están pintados ahí, y bueno, según el criterio de discusión, el territorio que esas comunidades necesitan es ese que aparece pintado en esos círculos. Y yo diría que tal vez el punto de reunión, o por lo menos el lugar donde a mí me gusta pararme como científico, es en si este territorio que estamos usando para cultivar va a poder seguir siendo cultivado como lo es hoy. Si la sustentabilidad de algún modo de la agricultura se puede asegurar. En ese punto hay una intersección de lo ambiental con lo productivo, por ejemplo, en cuanto a los balances de carbono. Y desde ese ángulo es donde más trabajamos en nuestro grupo de trabajo. Hay muchísima gente hoy trabajando en el Chaco, muchísimo más que antes. Todavía, increíblemente, se publican alrededor de 5 veces más papers de la Patagonia que del Chaco.
en temas ambientales y agronómicos. Pero eso está cambiando rápido. Y les quiero contar ahora, hacer un recorrido rápido por lo que creemos que es uno de los talones de Aquiles de la agricultura del Chaco. Y de nuevo no salta esta alarma endógenamente, sino por mirar a los otros chacos del mundo. Australia, con un chaco parecido al nuestro y con una región semiárida muy grande. Australia no tuvo una región pampeana para empezar a cultivar. Los australianos tuvieron que empezar su agricultura en territorios mucho más hostiles para las plantas cultivadas, que fueron semiáridos de bosque. Entonces desmontaron mucho tiempo antes que nosotros una superficie muy grande de bosques secos. Ese desmonte de bosques secos le dio una lección a los australianos muy dura y los transformó en la comunidad que más sabe de lo que hoy llamamos ecohidrología, que es la interfaz entre la ecología y la hidrología. Pioneros y desarrollaron muchísima teoría en este campo, a partir de un problema muy práctico, que fue este. Los bosques secos en llanuras sedimentarias tienen la propiedad de consumir la totalidad del agua de lluvia. Todo lo que llueve en esos suelos es consumido por la vegetación como evapotranspiración. No queda remanente prácticamente de agua en el suelo disponible para viajar en profundidad y alcanzar las napas freáticas. Como cualquiera que regó una maceta mezquinamente sabe, la maceta se empieza a llenar de sal en algún lado, al costado, arriba, abajo. Bueno, estos sistemas naturalmente funcionan así y desafortunadamente para nosotros y para los australianos, las sales se acumulan debajo de esa frontera del metro, metro y medio, hasta donde llegan la mayoría de los estudios de suelo. Las sales se acumulan debajo del metro 2. Y hay una cantidad enorme como resultado de esa propiedad biológica del sistema, que es tener un montón de adaptaciones para usar exhaustivamente el agua, una acumulación enorme de sales en profundidad. Naturalmente es así el sistema. Bueno, los australianos lo descubrieron con bastante dolor cuando, tras desmontar y hacer agricultura por medio siglo, empezaron a ver que llegaban al final de esta historieta, que es esta situación en la que napas profundas se habían levantado hasta muy cerca de la superficie, en su viaje habían arrastrado la enorme cantidad de sales que estaba muy tranquila en la zona seca del suelo hasta la superficie, generando salinización sin regar, porque por eso se llama dryland salinity en Australia, es una salinización a la que se llega sin regar, solamente por haber roto esa propiedad del sistema de usar exhaustivamente el agua. Estos sistemas ven sus napas saladas llegar a la superficie, han generado muerte de vegetación natural, esos árboles que ven ahí. Si bien ahí no hubo recarga, no hubo agua que se escapó de las raíces y engordó las napas igual subieron, y este es un fenómeno que contagia. Si la causa está en el exceso de agua que se genera acá, los niveles se equilibran con los años y generan daño también donde no hubo desmonte. Al día de hoy, Australia perdió un 10% de su tierra cultivable por este proceso, estima perder un 30%, que va a ser inevitable para 2050. Hay deterioro también del recurso agua, la poca agua dulce de muchos de estos lugares se salinizó en muchos sectores de Australia, y la remediación que encontraron hasta ahora los obliga a reforestar alrededor del 70% para ver un cambio en el proceso. ¿Qué nos pasa en Argentina? Voy a ser un poco rápido ahora porque no quiero sumergirlos en los detalles, pero lo que hemos hecho en los últimos 10 años en nuestro laboratorio fue seguirle un poco el paso a esta tragedia australiana en nuestro territorio de llanura, chaqueña y espinal. Primer cosa que encontramos en todos esos puntos rojos que ven ustedes ahí, la misma historia de la acumulación enorme de sales natural bajo monte, del orden de los 10 a los 50 kilos de sal por metro cuadrado, guardaditos, en esa zona en donde la mayoría de los análisis de suelos, de los primeros relevamientos de suelo del país no llegaron, del metro 2 al 6. Las figuras que les muestro acá son simplemente perfiles que llegan hasta los 6 metros, muestran la panza de sales que llega hasta los 5 o 6 metros en monte. Cuando nos vamos a la agricultura, las sales se fueron, no están. Han viajado hacia la profundidad. Siguiendo las primeras etapas de lo que conocemos que pasó en Australia. Con aproximaciones un poco más sofisticadas podemos ver lo mismo. Lo que les mostraba antes son pozos de 6 metros que hacemos a mano, nos lleva bastante tiempo hacer un solo punto, entonces uno tiene una limitación para avanzar,
pero mi hermano que es químico dice que usamos métodos medievales, creo que tiene razón. Tenemos algunos un poco menos medievales. Esto es una tomografía del suelo en donde lo que uno puede hacer inyectando corriente eléctrica en el terreno es reconstruir con qué facilidad conduce la corriente el terreno. Eso está dado por la cantidad de agua que tiene y la cantidad de sales que tiene. Lo que encontramos en esa transecta que sale de bosque, entra en agricultura y vuelve a entrar a bosque, es que en los bosques tenemos esa zona salada que les mostraba recién, acá. En la agricultura desapareció y las sales parecen haber ido a parar a las napas freáticas que acá están a 30 metros de profundidad. Pero las sales se están moviendo. Y bueno, ¿cuán lejos avanzó esta película australiana en nuestro territorio? Nos fuimos al lugar que está cultivado hace más tiempo en la región chaqueña, dentro de Argentina, que es la zona de Bandera, en Santiago del Estero. Sabemos que ahí hay agricultura hace más tiempo, las primeras colonias, primero algodoneras, hoy es fundamentalmente soja lo que se cultiva, y que desde tener un 80% de bosque en los años 70 hemos pasado a tener un 30% de bosque nada más en ese territorio, un avance muy grande de la agricultura. Entonces, si está pasando algo, este es uno de los lugares donde deberíamos verlo. Esto lo voy a pasar porque los quiero traer a un resultado más elocuente. Lo que tenemos ahí en este paisaje son islitas de monte que han quedado, pequeñas islas, 10 hectáreas, 100 hectáreas, algunas de 1000 hectáreas, campos raros que están en sucesión, que nadie se puso de acuerdo en qué hacer, todavía se mantienen con monte, campos que han comprado extranjeros y los quieren mantener bajo monte, son la excepción, y a nosotros nos sirven para entender cómo esta historia que les conté para Australia se está desarrollando en este paisaje, en qué medida ocurre algo parecido. Entonces, lo que les muestro acá es, para un periodo de tiempo, el nivel de la napa medido con unos sensores que metemos en perforaciones que hacemos nosotros, medido horariamente, para 2 años de estudio. Empezamos en el 2013, ahí está enero de 2014, enero de 2015, y lo que vemos ahí es el nivel medido en un lote agrícola y en una isla de monte bastante grande que tiene unas 1000 hectáreas. Fíjense que en el año 2014, 2013 a 2014, en esa campaña, el nivel en la agricultura, que es el naranja, estuvo casi clavado en 5 metros y medio, un poquito más de profundidad. Pegó un salto recién al final de la estación húmeda, alrededor de marzo, abril, y ahí lo que ven en azul son las lluvias. ¿Sí? En el monte, la napa estuvo siempre más profunda. El monte estuvo manteniendo, a pesar de que estaba muy cerquita de ese lote agrícola, la napa sumergida un metro o un poco más profunda, 1,5 metros casi. Y mostraba algo muy raro. Con pequeñas lluvias, las primeras lluvias de la temporada, la napa pegaba un saltito, este que está acá. ¿Cómo puede ser que la napa pegue un salto si apenas llovió? Eso es señal de algo muy interesante, que aprendimos con bastante prueba y error en otros sistemas, que es que ese sistema se mantiene más hondo que la matriz agrícola que lo rodea, porque está bombeando agua de napa permanentemente. Esa isla de monte se mantiene con agua de napa. Cuando llueve un poquito, prefiere el sistema radical al agua de lluvia respecto al agua de napa. Corta ese consumo y por eso se pega un salto muy rápido, que es el intento de ecualización de estos niveles con los niveles de la zona vecina, que es agrícola. Esto fue lo que aprendimos el primer año de estudio, y para la suerte de Raúl Jiménez, que es el doctorando que terminó este año, en marzo, su tesis con este trabajo, el año 2015 fue recontra lluvioso. Fue para nosotros espectacular, porque vimos esto. El lote agrícola siguió su trayectoria muy tranquila hasta que en la mitad de la estación húmeda pegó un salto de ascenso freático de 2 metros. El monte apenas lo puede ir copiando muy lentamente, simplemente por vasos comunicantes, porque adentro del monte no hubo recarga. A pesar de que atravesamos uno de los años más húmedos, en realidad los dos fueron húmedos, pero especialmente este segundo, la vegetación de monte y esta que aparece acá, que es una pastura de Gatton Panic, no mostraron el salto que mostró la agricultura de 2 metros. Aparecen otras 2 líneas más ahí que son otro sitio, pero no quiero entrar en detalle con eso. Este tipo de pruebas nos hacen pensar que el modelo que tenemos para esta región es un monte que no dejaba escapar prácticamente nada de agua hacia las napas, el desmonte, que ahora sí deja escapar agua a las napas, y moviliza sales. Pero las islas de monte, a diferencia de las islas de monte australianas, es capaz de consumir agua salada en gran cantidad.
posiblemente porque la vegetación chaqueña ha estado adaptada a condiciones de anegamiento salino en el pasado muy distinto a lo que pasó aparentemente en Australia. La cuestión es que hoy nos empieza a preocupar que napas muy saladas se acerquen a la superficie. Y lo que se ve desde la superficie es que si miramos toda esa región de Bandera, Los Juríes, cerca hasta Añatuya también, Pinto, una región muy pujante y de mucho avance agrícola hoy, estas son las tierras que se inundaban del año 86 al 90. Corresponden con el río Salado y un paleocauce del río Salado. Se inundaba lo más bajo, lo que naturalmente tuvo algo de movimiento de agua en superficie. En el año 90-2000, las zonas inundadas empiezan a sumar islas lejos del área afectada por los ríos que nos llaman la atención. Para el año 2000-2010 aparecen otras más y este último quinquenio fue especialmente notable y se empezaron a inundar muchos más lotes en todo el resto de esa zona y el agua que asoma en superficie es agua freática muy salada. Este es uno de los desafíos más preocupantes para la región. Ahí tienen, para ese pedacito de territorio del Chaco Seco que les mostraba de Bandera, cómo fue del año 2000 hasta el presente la cubierta de cultivos en rojo, pasturas en amarillo y bosque en verde. Eso que aparece ahí en marroncito es el suelo desnudo que aumenta en un año de sequía. Pero lo que quiero destacar acá es la figura que está abajo, que lo que nos muestra es para toda la zona roja esa, que es cultivos, cómo han ido cambiando el tipo de cultivos que hacemos. Hemos pasado de dobles cultivos y cultivos que se sembraban en verano a un esquema dominante, que es este que está acá, que es de cultivos de verano tardío. Sembramos tarde. Sembrar tarde nos ha dado un montón de beneficios. Nos permite alejar el periodo crítico, el momento en que florece el cultivo, del momento de más calor y de más estrés térmico e hídrico. Fue un cambio fantástico, logrado por una serie de avances tecnológicos, pero lo que encontramos es que fue también responsable de que a la agricultura se le escape más agua. La paradoja de cultivar en un lugar seco es que tenemos tanto miedo de que no nos alcance el agua que al final nos termina sobrando, dicho de forma súper simplificada. Entonces, lo que hemos calculado es cuánto es el drenaje profundo, que es el agua que se le escapa a los lotes, en la condición actual, cuánto sería si hubiésemos deforestado lo mismo que deforestamos, pero hubiésemos mantenido el esquema de cultivo original, y qué hubiera pasado si no deforestábamos nada, si lo dejábamos como estaba en el año 2000. Entonces encontramos que responsable de esa mayor entrada de agua y movimiento de sales del sistema es la deforestación, pero también juega un papel importante el tipo de agricultura que estamos haciendo, que es muy conservadora en cuanto al target de uso de agua que plantea. También aprendimos con modelos de simulación que estas islas de árboles, que hoy se dejan por ley, cortinas, juegan un papel bastante interesante evitando los ascensos freáticos. Esto simplemente muestra, alejándonos de la cortina, hasta 1000 metros hacia afuera, qué pasa con los niveles freáticos a medida que transcurre el tiempo desde que deforestamos. Los niveles freáticos suben, pero si tenemos una isla, en la isla no suben y la isla contagia zonas vecinas. Si tenemos 50% de islas de monte, el ascenso se estabiliza por acá. Estos son modelos de simulación muy sensibles a un montón de parámetros de los suelos que no conocemos tan bien, pero es un primer ejercicio que nos habla de cómo podríamos diseñar un paisaje más virtuoso en cuanto a este problema del agua. Bien, ¿a dónde vamos con el Chaco? Si bien la imagen que tenemos la mayoría de la agricultura del Chaco es la agricultura fundamentalmente de soja, un poco de maíz, de gran escala, lo que algunos llaman agricultura agribusiness, generalmente en lotes grandes, hay muchísima diversidad de sistemas agrícolas en el Chaco. Este es solamente un ejemplo de algunos. Arriba a la izquierda tienen un lote típico de agricultura de mercado, soja y maíz, en el Chaco argentino. Pero hay un montón de agentes que hacen agricultura en el territorio chaqueño. Por ejemplo, colonos menonitas. Hay colonias menonitas en Paraguay, colonias menonitas en Argentina, con esquemas de producción, contextos socioeconómicos y culturales muy distintos, que ofrecen un experimento también de otras formas de cultivar el Chaco. Hay cosas tan raras como estas, que están en el Chaco boliviano, y son proyectos de asimilación de comunidades andinas en el Chaco boliviano.
un montón de gente de la Puna se trasladó al Chaco boliviano y se instaló en colonias que tienen un centro acá y lotes como porciones de pizza hacia los costados. Hemos estudiado mucho con los satélites este tipo de islas, preguntándonos cuál es su performance ecológica y qué esquemas de producción parecen más interesantes. Fíjense qué interesante, si los listamos, tenemos desde comunidades indígenas locales hasta las corporaciones agrícolas argentinas, la escala de los lotes va de fracción de hectárea hasta 150 hectáreas en promedio para los lotes del tipo de agricultura que hacemos nosotros. De esta figura no quiero hacerla muy compleja, simplemente lo que les quiero decir es que esta es una medida de cuán productiva es la vegetación, es el verdor que podemos registrar con satélites a lo largo del año. Y esto es un gradiente de humedad, donde el cociente entre precipitación y evapotranspiración potencial va de 0.3 a 0.7. Ahí están graficados todos los sistemas agrícolas que estudiamos. Azul pertenece a Paraguay, verde a Argentina, rojo a Bolivia. Los sistemas de agricultura corporativa a escala grande argentinos son de los que tienen menor verdor, son estos puntos que aparecen por acá. Esa agricultura tan segura que tenemos, tan efectiva, es bastante austera en su consumo de agua y en su actividad. Por ejemplo, algunos sistemas como los colonos japoneses que hay en Bolivia tienen de los verdores más altos, son sistemas casi de permacultura, siempre hay cultivo funcionando. Y la lección tal vez más interesante de ir a mirar muchos usuarios de la vegetación y del Chaco en nuestro propio Chaco es ver cómo la gente se las arregló para resolver los desafíos productivos de los sistemas. Y tal vez uno de los experimentos más fascinantes que tenemos son las colonias menonitas paraguayas. Los menonitas son muy celosos de conservar su cultura. Los antropólogos dicen esto, no lo digo yo como agrónomo, me animo a hablar de cualquier cosa, pero esto lo he leído. Las colonias menonitas que tienen temor a contaminarse porque están inmersas en una matriz poblada con mucha actividad, han sido las más conservadoras. La colonia menonita paraguaya llegó a un territorio muy despoblado, donde solamente había pueblos originarios que vivían en el bosque. Y aparentemente tuvieron muchísimo menos temor de incorporar tecnología, porque la gente no se iba a ir a ningún lado, no se iba a contaminar con nada muy tecnológico, y a partir de la guerra chaco-paraguaya asimilaron un montón de los viejos fierros de la guerra y los transformaron en máquinas, y hoy la cuarta generación de menonitas que produce en el Chaco ha desarrollado un sistema de producción que nos deja pensando, yo creo, en cómo estamos haciendo nosotros con nuestro Chaco. La producción ganadera sigue siendo para mí uno de los nortes que tenemos que tener en el futuro del Chaco, y quien quiere hacer producción ganadera en el Chaco se enfrenta con esos 4 pasos de limitaciones. El primero es que antes de pasto yo quiero tener agua para la hacienda y para la gente, y el Chaco se caracteriza por tener muy malas fuentes de agua dulce. Cerca de montañas se pueden conseguir, en la gran llanura las aguas subterráneas son saladas, y entonces resolver el desafío del agua es fundamental. El siguiente desafío es que, yo ya les mostré, en el monte, consumir esa biomasa por el ganado es muy difícil, se consume una fracción mínima, lo que pueden ramonear cabras y vacas. Siguiente problema, si logro levantar la limitante del agua, reemplazo el monte por una pastura, el problema de las pasturas es que tiene una calidad, estas pasturas que hacemos en el Chaco, no es súper buena y no nos permite saltar de la cría de animales o la recría. Engordar un animal, poner gorda a una vaca comiendo pasto de ese tipo es muy difícil, a menos que inventemos algún otro camino. Y la última es cómo a todo eso que producimos le damos valor agregado. Bueno, la experiencia menonita es simplemente interesante porque es un experimento de una comunidad que estuvo al principio muy aislada y fue resolviendo esas limitaciones a su modo y nos deja algunas lecciones. La primera lección es la limitante del agua se resolvió a partir de sistemas de captura de agua, de lluvia, como mega aljibes, en donde se ha llegado a un perfeccionamiento que es casi único en el mundo. La segunda generación de menonitas, los que nacían ya en Paraguay, viajaron a Israel, viajaron a Australia, aprendieron muchas cosas y lograron refinar sistemas como estos que con lluvias relativamente pequeñas son capaces de captar escurrimiento, tienen áreas dedicadas que se desmontan para generar más escurrimiento
y alimentar tanques como este. La limitante del agua dulce se resolvió primero muy primitivamente y hoy con una tecnología bastante única en el mundo. La segunda fue la de las pasturas. Hoy la mayor parte de la superficie desmontada en el Chaco Menonita es pasturas de Gatton Panic, pero se le agregó un componente transformador, que fue la leucaena o leucena. Una leguminosa arbórea o leñosa, que es como una especie de alfalfa subtropical, que le generó bastantes desafíos, porque tiene, por ejemplo, un alcaloide tóxico que detoxifican organismos del rumen que no estaban en las vacas a las que les dieron leucaena por primera vez. Tuvieron muchísimos problemas. Consiguieron, alguien trajo desde Australia en un termo escondido el inóculo, aprendieron también que se inocula bastante bien por saliva de animal a animal, y hoy la mayoría de los rodeos que tienen pasturas de leucaena no presentan problema de toxicidad, detoxifican naturalmente, y han logrado introducir calidad en esas pasturas de una forma interesante. Y han logrado también un sistema que, si lo miran en estructura, se parece bastante al sistema natural de sabana arbustiva del Chaco. Pastura C4, plantas carbono 4 y una leguminosa leñosa. Tal vez lo más sorprendente que han logrado en ese sistema es que a partir de una cosecha de agua en cantidad y calidad muy buena, hay una planta láctea, hay varias en realidad, pero hay una planta láctea, la principal, que al producto ganadero, leche, lo transforma y le da valor agregado, abastece el 70% de la demanda de leche de Paraguay y hoy está exportando a Bolivia también. Eso en un territorio muy parecido a Quimilí o Bandera, un poco más caluroso. Como ven, es casi un viaje turístico lo que les traje de los menonitas. Hemos hecho varias comparaciones un poco más cuantitativas y científicas, pero creo que el mensaje principal es que estos laboratorios, de alguna manera, de uso de un territorio igual por gente muy distinta, como es India-Pakistán o como es el Chaco Menonita, nos deberían inspirar. Paraguay bajó hasta el punto 4 en los desafíos, Argentina llegó hasta el paso 2 y en el paso 2 tomó la curva hacia la soja y la soja ya no nos genera problemas porque el único agua que necesitamos es para cargar el mosquito, para pulverizar. La demanda de infraestructura que tiene es muy distinta. ¿Será el mejor camino o no? Lo tenemos que discutir. Para concluir, el Chaco de Asia, India-Pakistán, está 100 veces más poblado y está cultivado hace más de un siglo en la mayor parte de los lotes agrícolas. Todavía sostiene una alta producción agrícola y una alta densidad animal. Posiblemente los insumos compensan degradación acá. India-Pakistán, ambos países subsidian el riego, subsidian la electricidad para las bombas, subsidian el fertilizante. Hay también una cuestión interesante con el arroz. Cuando a uno se le saliniza un suelo, y esta es una lección que aprendemos mucho en las pasturas en región pampeana, la única forma de sobrevivir en un suelo muy salado es tenerlo inundado, es cuando las sales están más diluidas. El arroz es un último paso para sobrevivir con mucha sal acumulada. Nos permite mantener los lotes llenos de agua. Y no lo sé, en febrero voy a ir a la India, así que voy a poder averiguar un poco más si este es una parte de la historia. Hay muchas piezas del rompecabezas australiano que pudieron tener lugar en India y Pakistán y todavía no lo sabemos. El tercer punto de ahí es el que me interesa destacar ahora. En nuestros montes cosechamos muy poquito de la biomasa que se produce, un 6%. El fuego cosecha mucho más, 8%. Cuando pasamos esos sistemas a pastura, logramos cosechar 24 veces más forraje que en el monte. Ese 6% que les muestro ahí no es solo forraje, sino también leña y carbón. Definitivamente, esa hipótesis de la que estábamos casi enamorados con Francisco, del óptimo de la agricultura, después le sigue el óptimo de la pastura, después le sigue el óptimo del monte, descartada. Hasta ahora encontramos que hasta donde el sistema maíz funciona, es por lejos el que más biomasa genera. Nadie puede ganarlo. La soja, sin embargo, es el que genera más margen bruto. El punto que sigue es este de la salinización australiana. Hasta ahora varias partes del rompecabezas australiano se confirman en nuestro Chaco. ¿Va a ser tan peligroso? Algo a favor, la cantidad de sal que tenemos guardada en nuestro suelo no es tanta. Eso nos ayuda. Algo en contra, nuestro paisaje es muchísimo más plano y evacuar anegamientos nos va a costar mucho más que los australianos. Y una serie de cosas más que tenemos que averiguar. Y por último, simplemente que esta cuestión de comparar y de explorar sistemas productivos con la gente que está inmersa en ellos
puede ser, aparte de un ámbito para mejorar nuestro conocimiento sobre el sistema Tierra, que tiene gente adentro manejándolo y la tenemos que entender, también inspirador para plantear opciones en el desarrollo. Creo que no se trata de monte, Margay, pueblos originarios o soja, la discusión en Argentina. Es una discusión muchísimo más compleja en donde el trabajo de quienes investigamos es ofrecer opciones mucho más que decir esto está bien o esto está mal. Y eso es lo que intenté mostrarles con el trabajo que hacemos. Muchas gracias.